En este momento entonces comienza la grabación del curso y le doy la bienvenida entonces a esta segunda clase del curso de obligaciones. Tengan presente que estamos un poco atrasados, pero voy a comenzar a utilizar la plataforma Moodle para subir material y formar algunas actividades como foros de conversación, en fin, actividades que obviamente les permitan a ustedes avanzar en el aprendizaje propio e individual. Y por lo mismo le voy a empezar también a subir tanto en Moodle como en Team algunas guías o material docente preparado por mí que va a tratar de algunos temas que es necesario quizás profundizar. La clase obviamente queda para la mayor comprensión y orientación de acuerdo al programa. Bien, entonces, estando todos claros sobre este asunto, la clase pasada simplemente le dimos una introducción al curso, presentándoles el programa de la asignatura y en general abriendo los fuegos sobre la base de que el derecho de las obligaciones, junto con el curso que tuvieron sobre bienes, conforman lo que se denomina el derecho civil patrimonial y por lo tanto conforman aquella específica rama del derecho civil que trata de todos los aspectos económicamente considerados como derechos y por lo mismo su análisis ustedes ya lo vieron en el curso de bienes en cuanto a los derechos reales y ahora lo vamos a ver la segunda parte en el curso de obligaciones, lo que dice relación con los derechos personales. Es por ello entonces que es innegable que comenzando el curso de las obligaciones tengan ustedes una breve noción de lo que significa el derecho civil patrimonial y vamos a hablar básicamente del concepto de patrimonio que tiene una construcción jurídica bastante reciente, como lo podemos entender en el día de hoy, como una institución ineludible para entender todo el sistema de obligaciones y derechos reales. Sin embargo, esta institución ha tenido como nomenclatura y ha sido conocida a través de la historia, pero obviamente con una noción y un sentido y un alcance mucho más restrictivo. Básicamente no se conocía el concepto de patrimonio como lo conocemos hoy, pero el término sí se utilizaba de una u otra forma para hacer alusión básicamente a la proyección de la personalidad de una persona en el contexto de las relaciones jurídicas de carácter económica. Y es por ello que básicamente la noción y cuyo origen etimológico proviene del derecho romano como patrimonium. Básicamente, cuando hablamos de patrimonium en el derecho romano, designaba básicamente un conjunto de bienes que el padre entregaba al hijo para que éste los pudiera administrar separadamente. Si se dan cuenta, esta noción está lejos de lo que nosotros concebimos, pero es un alcance básicamente práctico y útil para entender etimológicamente el concepto. Y pese a la importancia cardinal de esta institución, no existe un tratamiento específico a través de la historia, ni en el derecho romano, ni en el derecho medieval, y recién viene a construirse por la teoría general de las obligaciones ya en el siglo XIX, es decir, posterior a las codificaciones más importantes de Europa, sobre todo la codificación del derecho civil francés a partir del año 1804. Es por ello que sobre todas estas nociones, podemos hacer un rápido recorrido de la evolución del concepto de patrimonio. Y este recorrido no es un recorrido histórico, es un recorrido de carácter conceptual, donde vamos a ver marcadamente cómo ha ido evolucionando el concepto de patrimonio y que eso obviamente nos ligue luego con el concepto de obligación. En general, lo podemos marcar en 4 etapas. Una primera etapa, que es la etapa más rudimentaria en la historia de la humanidad. El hombre, ¿qué es lo que hacía?
en una etapa inicial, primitiva, ¿qué hacía el hombre en el fondo para subsistir en relación a los bienes que tenía y se podía apropiar? En general, el hombre en un comienzo se apropia de algunas cosas que existen a su alrededor porque le son útiles, básicamente porque cumplen el rol de satisfacer una necesidad concreta. Y es por ello que en esta primera fase, lo primero que se conoce es el concepto de bien, de bien. ¿Y por qué hablo del concepto de bien y no de cosa? Porque cosa sabemos que es todo lo que existe en el universo y que no está considerado la persona. Es decir, todo lo que existe fuera de la persona es una cosa. Pero el concepto de cosa es muy amplio y por tanto nace el concepto de bien. ¿Y qué es un bien? No es más que una cosa que le sirve y le da utilidad a una persona. Cuando una cosa es apropiable por una persona y le da utilidad, esa cosa entonces toma el nombre de bien. Por tanto, bien es igual a cosa más un valor, una utilidad. Y por tanto, estos bienes que el hombre consume, los comienza a guardar para usarlos también en el futuro, comienza a acumular. Y surgen aquí varias nociones que son de carácter rudimentario, pero importantes porque nace el concepto de derecho real. El concepto de derecho real que ustedes estudiaron, básicamente es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Por tanto, el hombre cuando se apropia de las cosas ejerce señorío sobre ellas. Dada esta primera forma, el hombre comienza también a intercambiar bienes que a lo mejor no les sirven de manera inmediata, pero también les da utilidad para poder intercambiarlo por otras cosas que otra persona puede tener. Entonces, ¿cuál es el primer contrato que nace en la historia de la humanidad? El contrato de intercambio, el intercambiar, lo que se conoce como permuta. Y por tanto, esta relación jurídica viene a ser en principio entre el hombre y la cosa, pero esa cosa, como es un bien, también le sirve para adquirir otros bienes por medio entonces del intercambio. El concepto de conjunto de bienes y de patrimonio, por tanto, era desconocido en esta primera etapa. Ya en una segunda etapa, se inicia básicamente con la invención de la moneda. La moneda básicamente va a ser el medio de intercambio y por tanto sirve como una medida de valor uniforme que tiene poder liberatorio. ¿Para qué? Para poder adquirir cosas. O sea, ya no intercambio bien por bien, sino intercambio entonces dinero, monedas, por un objeto, una cosa, un bien que me puede satisfacer. Por tanto, el concepto de moneda, ¿cierto?, era bastante rudimentario en un comienzo porque la moneda tenía un valor intrínseco, es decir, por el propio metal que le era impreso y se acuñaba. O sea, había monedas de oro, monedas de plata, monedas de estaño, monedas de cobre, en fin. Por tanto, obviamente, la moneda tenía un valor en sí mismo y permitía entonces adquirir bienes y también servicios de los más rudimentarios que podían existir en ese momento. ¿Qué nace aquí? ¿Qué contrato nace? Ya no hablamos del contrato de permuta, sino hablamos del contrato de compra-venta. Es decir, por una parte, una persona paga un precio, es decir, entregando monedas para adquirir un bien determinado. Por tanto, se altera la relación jurídica de señorío, de derecho real, en absoluto. Es decir, se mantiene en esta etapa, a pesar de que nace el contrato de compra-venta de una manera muy rudimentaria, sigue siendo una situación donde la relación jurídica sigue poniéndose el acento entre el hombre y la cosa. Ya en una tercera etapa está dada por una situación muy particular, en que puede encontrarse un hombre que necesita satisfacer sus necesidades, pero no tiene bienes para intercambiar, pero tampoco tiene dinero o monedas para poder adquirir entonces los bienes y servicios que necesita satisfacer. ¿Qué es lo que nace en esta etapa? El concepto de crédito. Es decir, básicamente aquí nace una nueva figura, el crédito. Nace básicamente el contrato de mutuo,
donde una persona, para poder adquirir un bien, va a tener que ir a un tercero que le va a entregar en las monedas o el dinero necesario para poder adquirir el bien o el servicio. Como esta persona no puede devolver de manera inmediata ese favor, ese préstamo, nace también el concepto de interés, porque quien entregue el dinero no va a tener una satisfacción inmediata y se somete a un riesgo, porque a lo mejor nunca le va a poder pagar. Por tanto, lo que compensa ese riesgo es el concepto de interés, ya sea en un plazo convenido, y por tanto la noción del crédito ve la relación jurídica, porque ya no estamos aquí entre una persona y una cosa, sino aquí la relación jurídica se da entre dos personas, es decir, el prestamista y quien adquiere el préstamo. Por tanto, aquí la relación jurídica se comienza a tornar mucho más personal y ya no es una relación jurídica de carácter real, que era lo que se conocía en un primer momento. Y por tanto, teniendo esto en cuenta, se aplica aquí la noción, ¿cierto?, de tener un derecho sobre una persona deudora. Por ende, cuando hay un deudor, significa que hay un acreedor, y ese acreedor va a tener derechos sobre esa persona. Por tanto, aquí recién aparece el concepto y noción de obligación. Obligación como el sentido de una atadura, de una ligadura que tiene una persona con respecto a otra, concebido como una sujeción material, física, corpórea, del acreedor frente al deudor. Si no paga el deudor, ¿qué podía hacer el acreedor? Podía disponer de la persona del deudor de manera física y material, como si fuese una cosa. Si se dan cuenta, el concepto de obligación nace, pero el elemento de bien o cosa sigue presente, porque es el acreedor el que tiene una sujeción material frente al deudor. Si el deudor no cumple, el acreedor va a tener derecho para disponer de su deudor. Y cuando hablamos de esto, nos remontamos al derecho romano arcaico, donde existía la institución de la manus inexio, es decir, el poder de vida o muerte que tenía el acreedor sobre su deudor incumplidor. Y por lo mismo, la situación no se ve muy alterada, a pesar de que existe el concepto de obligación, ya que el acreedor podía disponer sobre su deudor como si éste fuese una cosa, como si éste fuese un bien. Y por tanto lo podía vender como esclavo, podía infligirle daño, podía mutilarlo, o podía darle muerte, dependiendo entonces de la gravedad o la situación. Una cuarta etapa en esta evolución del concepto de patrimonio y obligación, estamos en un momento donde la ciencia jurídica ha avanzado un poco más y la civilización tiene por lo menos un elemento de complejidad. Y por tanto, en esta etapa, ya el deudor va a quedar libre desde el punto de vista de su persona en la sujeción al cumplimiento de la obligación. ¿Qué pasaba si no cumplía el deudor con su obligación? Pues bien, las penas, el sufrimiento no iba a recaer corpóreamente en él, sino obviamente en los bienes que éste detenía, en los bienes que éste poseía. Es precisamente en esta visión y en esta etapa cuando adquiere especial relevancia para el acreedor saber y considerar cuál es el sentido patrimonial que tenía su deudor. Es decir, el acreedor que va a tener un riesgo, va a asumir un riesgo prestando dinero o generando una obligación que el deudor tenga que cumplir en el futuro. Para llegar básicamente a este punto de la relación jurídica, al acreedor le va a interesar cuáles son las espaldas económicas futuras o esperables que va a tener el deudor. Y es por ello entonces que no nos cabe la menor duda que una persona, por ejemplo, en el día de hoy, poniendo un ejemplo clásico, ¿puede ir al banco y solicitar un préstamo? De poder, puede. Pero al banco, ¿qué le interesa cuando va a prestar el dinero? ¿Le interesa básicamente estipular el interés realmente para que le pague el deudor?
¿Le interesa realmente saber si la persona es buena, es amable, es gentil? No. Lo que realmente le interesa al banco para poder otorgarle a usted un crédito es saber o tener una cierta seguridad o garantía de que usted va a poder cumplir. Por tanto, si usted no tiene un patrimonio con bienes, no tiene una casa, no tiene un auto, no tiene acciones, no tiene dinero en una cuenta, o no tiene un aval o un codeudor que pueda garantizar y afianzar el cumplimiento, básicamente el banco no le va a otorgar el préstamo. De eso se trata básicamente. Por tanto, al acreedor le interesa cuál es el contexto patrimonial del deudor, porque finalmente el deudor no va a quedar sujeto corporalmente al cumplimiento. El deudor no se va a convertir en esclavo ni va a poder morir a manos del acreedor, porque la institución de la manus in exeo ya había entonces quedado atrás. Y es por eso entonces que en el derecho romano preclásico, estamos hablando básicamente en el año 367 a.C. aproximadamente, se dicta una famosa ley en el derecho romano que tiene bastante importancia, que es la llamada Lex Poetelia Papiria. La Lex Poetelia Papiria permite, en virtud de esto, que el deudor podía pagar con sus bienes o inclusive con su trabajo al cumplimiento entonces de la obligación. Nace aquí entonces ya de alguna manera una cierta noción de patrimonio que, si bien no estaba entendida como lo entendemos hoy, repito, pero por lo menos aparece una cierta noción y el concepto de obligación comienza a tener una claridad donde lo que une el vínculo jurídico es la persona del acreedor con la persona del deudor, pero este deudor queda afecto al cumplimiento en base entonces al respaldo o las espaldas patrimoniales o económicas que pueda tener. Así que el concepto de patrimonio ya tiene una noción rudimentaria en esta cuarta etapa, ya analizada, donde en general de esta conceptualización embrionaria nacen luego otros conceptos jurídicos que habían sido ignorados en las etapas anteriores, como es básicamente el de la obligación como vínculo jurídico entre acreedor y deudor, también el concepto de prenda general, el derecho de prenda general que nosotros tenemos en nuestro Código Civil en el artículo 2465, que es la garantía que tiene todo acreedor para poder dirigirse al patrimonio o al conjunto de bienes que tiene el deudor. Aparte del derecho de prenda general, también puede nacer otros conceptos jurídicos como el derecho de representación, el concepto de responsabilidad civil, el concepto de enriquecimiento injusto, en fin. Todo este giro y todo este lento tránsito de los ordenamientos primitivos a ordenamientos jurídicos un poco más elaborados bajo el concepto de obligación, entonces sienta las bases de lo que es en el día de hoy la responsabilidad civil. ¿De qué responde civilmente una persona? ¿A qué se obliga una persona cuando tiene responsabilidad civil? Es a reparar, a indemnizar con su patrimonio. Es decir, el procedimiento entonces es un poco más humano, se humaniza básicamente la relación jurídica hasta el día de hoy. ¿Quedó claro básicamente este recorrido histórico evolutivo del concepto de patrimonio y el concepto de obligación? Sí, profesor. Ya, qué bueno, porque si alguien tiene alguna duda me lo indica, pero lo que hemos hecho básicamente es un preludio o un prolegómeno evolutivo. No hice una evolución histórica, sino una evolución un poco más conceptual por etapas históricas a grandes rasgos. El contenido del patrimonio, ahora, ¿cuál es? El contenido del patrimonio, vamos a decir que el patrimonio, ¿qué comprende? Comprende el activo y el pasivo de una persona. El activo, ¿qué significa? Serán básicamente todas las cosas corporales o incorporales, es decir, derechos, acciones, bienes, pero con un valor de carácter pecuniario y que son de carácter transmisibles.
transmisibles. Cuando hablo de transmisibilidad, me refiero a que en virtud de la sucesión por causa de muerte, pasan entonces del difunto, del causante, a sus herederos, que son sus continuadores en el ámbito de las relaciones jurídicas patrimoniales. Pero el patrimonio no comprende solo el activo, porque el patrimonio es un conjunto de activos y pasivos. Y cuando hablamos del pasivo, nos referimos básicamente a las deudas, a las obligaciones, a las cargas, a los gravámenes en general, que tienen también un valor pecuniario o un valor económico. Podemos encontrar entonces en el patrimonio tanto derechos reales como derechos personales. Para saber entonces si una persona tiene un patrimonio factible, óptimo, para poder responder de las deudas, vamos simplemente a realizar una operación matemática muy simple en teoría, que es restar al activo el pasivo. Si restando al activo el pasivo sigue habiendo números azules, sigue existiendo números positivos, significa que esa persona obviamente tiene un valor neto del patrimonio en un determinado número. Es decir, si el número de mi activo es 100 y el número de mi pasivo es 30, haciendo la operación de restar el pasivo al activo, diremos entonces que el valor neto del patrimonio de esa persona es 70. Esto que parece tan simple de analizar en estos términos matemáticos, en los hechos puede ser una operación muy compleja, porque en el día de hoy, para saber el valor neto de una persona, hay que calcular básicamente no solamente los derechos actuales que tiene una persona, o el activo actual, sino también el activo futuro, porque una persona también puede tener expectativas o derechos sujetos a plazo o condición. Y en fin, acciones que también pueden estar ocultas al conocimiento general de los acreedores. Por tanto, saber cuál es el valor neto del patrimonio de una persona puede resultar en el día de hoy o inclusive en el pasado una operación difícil de calcular. Pero finalmente viene a ser la confianza del mercado, lo que uno vaya haciendo en la vida, lo que va dando una cierta seguridad, una cierta confianza al acreedor de que una persona puede pagar. Recuerden que el valor neto puede ser positivo o un valor negativo, porque ¿qué ocurre con la operación a la inversa? Que básicamente el activo es 30 y el pasivo es 70. ¿Qué nos va a resultar de eso? Un número negativo, que va a ser menos 40, es decir, el valor neto del patrimonio significa que esta persona tiene más deudas que bienes o activos, y por tanto esa persona normalmente en el ámbito económico, en el ámbito del mercado, de las relaciones jurídicas económicas, no es una persona fiable o confiable para entablar relaciones jurídicas. Esto es algo muy elemental. Ahora, ustedes lo pueden poner como un ejemplo muy básico que se puede entablar en el día de hoy. ¿Por qué una persona a veces prefiere, por ejemplo, para el día a día comer, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, comprar productos o la alimentación, normalmente si tengo el dinero, normalmente voy a ir a un restaurante o voy a ir a un supermercado a comprar los productos para comer, porque ¿qué es la garantía que tienen ustedes a la hora entonces de entablar una relación jurídica de compraventa o de un servicio de alimentación con una empresa ya establecida por años? ¿Cuál es la garantía que tienen? ¿Ustedes van a tener garantía de que se van a enfermar o no se van a enfermar cuando van a un restaurante? Esa garantía no la tienen 100%, pero normalmente el prestigio, la tradición de un restaurante les va a permitir por lo menos que van a salir contentos o satisfechos de lo que ustedes hayan comido. Pero ¿qué ocurre si se enferman, se intoxican? Si van a un restaurante y se intoxican y tienen que ir a la clínica, al hospital, y todos los gastos médicos que implica a lo mejor una intervención clínica, todos esos gastos médicos van a significar que el restaurante o la empresa o el supermercado va a generarse una responsabilidad civil para indemnizar todos los
gastos que uno ha incurrido e inclusive el posible daño moral. Eso a mí me da una cierta confianza de que si yo me llego a enfermar, el supermercado sigue teniendo existencia y tiene un patrimonio que va a responder. A lo mejor ustedes dirán, bueno, me sale mucho más fácil comprarle a esa persona de la esquina que tiene un puesto y que está cocinando ahí al aire libre y me vende un plato de comida por un valor ínfimo. Ustedes van a tener básicamente el favor y la van a tener el favor y la ventaja de pagar un costo mínimo para poder comer. Pero ¿qué pasa si se enferman, se intoxican y los gastos clínicos son millonarios? ¿Van a poder demandar a esa persona que probablemente junta el dinero día a día para poder subsistir? ¿Van a poder demandarla? De demandarla la van a poder demandar, pero ¿van a poder satisfacer la responsabilidad que tiene esa persona frente a ustedes? En los hechos, no. Este ejemplo, que se lo digo de manera muy básica y rudimentaria, es básicamente el razonamiento que implica juntar el concepto de obligación, pero también el concepto de patrimonio y todo lo que deriva a partir de él, el concepto de responsabilidad civil, el concepto de enriquecimiento, en fin. ¿Quedó claro este punto? Sí, profesor. Ya, básicamente estas simplemente son ideas y nociones iniciales para poder entender, ¿cierto?, el concepto de patrimonio ya en su sentido o noción clásica, que ustedes ya lo conocen en un sentido subjetivo, que el patrimonio es un atributo de la personalidad. En consecuencia de lo ya dicho y teniendo en cuenta que el patrimonio viene siendo en el día de hoy una especie de abstracción, una abstracción jurídica, porque es un concepto inteligible. El patrimonio usted no lo puede tocar, no lo puede percibir por sus sentidos, pero sabe que el patrimonio existe porque es una realidad jurídica. Lo que puede tocar a lo mejor son los bienes, puede tocar una silla, un edificio, un libro, un computador, pero el concepto de patrimonio es una abstracción jurídica y por tanto es considerado, siguiendo la teoría clásica del patrimonio, como una universalidad jurídica y un atributo de la personalidad. Por ende, entonces, y en consecuencia, como ya acabo de decir, el patrimonio que comprende entonces un conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas, apreciables económicamente y que son transmisibles y que son de carácter transmisible. Y es por ello entonces que el patrimonio puede comprender relaciones jurídicas actuales y futuras. El contenido del patrimonio puede cambiar, puede variar, puede aumentar, se puede robustecer o también puede menguar y se puede debilitar. Pero ahí estamos hablando del contenido del patrimonio, es decir, el valor neto. Por tanto, el patrimonio como abstracción jurídica siempre obviamente tiene una misma fisonomía, una misma configuración, pero su contenido es variable, es mutable y por tanto el concepto de patrimonio no es un concepto de carácter estático. Al contrario, el concepto de patrimonio es un concepto de carácter dinámico, porque obviamente el patrimonio, ¿cierto?, va adoptando la forma, ¿cierto?, que le da su contenido. Y por lo mismo entonces, teniendo esto en cuenta, todos estos bienes, obligaciones, deudas, relaciones jurídicas activas y pasivas de carácter económico, le van dando entonces su fisonomía. ¿Quién puede leer el artículo 2465 del Código Civil, por favor? ¿Tienen a mano su Código Civil? Tienen que tenerlo a mano, porque estas cosas tienen que ir relacionando. Profesor, ¿Sí? ¿puede repetir el artículo? ¿Era el 2465? Exactamente.
Ya, artículo 2465. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1618. Se dan cuenta que el Código Civil no utiliza el concepto de patrimonio, pero lo está describiendo, porque básicamente cuando el deudor contrae una obligación de carácter personal, ¿qué derecho le da al acreedor para perseguir el cumplimiento? Si no cumple voluntariamente el deudor, el acreedor tiene derecho entonces a perseguir sobre el conjunto o la totalidad de los bienes que tenga el deudor. Y se da cuenta que se utiliza de los bienes presentes o futuros. Presentes o futuros. Por tanto, se dan cuenta que el contenido del patrimonio le da un carácter dinámico donde no solamente los bienes presentes quedan afectos a la responsabilidad, sino también los bienes de carácter futuro, exceptuándose los no embargables, por supuesto. Yo voy a leer otro artículo que está muy pegado, que es el artículo 2469, donde básicamente reitera la idea donde los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1618, es decir, los inembargables, los bienes inembargables, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de sus créditos, incluso los intereses y los costos de cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente si fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos. Se dan cuenta que tanto el artículo 2465 como el artículo 2469 nos dan básicamente la noción descriptiva de patrimonio, lo que constituye básicamente el derecho de prenda o garantía general que tienen los acreedores frente al deudor. Eso básicamente constituye el llamado derecho de prenda o garantía general de los acreedores. Si se dieron cuenta, entonces, estas normas reflejan lo que acabamos de mencionar. Debe dejarse en claro, entonces, que existen derechos y obligaciones que, por carecer de su apreciación económica, quedan fuera del concepto de patrimonio, porque en el patrimonio que hay relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial, es decir, relaciones jurídicas activas y pasivas de carácter económica y que son de carácter transmisible. Por tanto, ¿qué quedan fuera del patrimonio? ¿Qué derechos y obligaciones pueden quedar fuera del patrimonio? Les pregunto a ustedes, ¿cuáles pueden quedar fuera del concepto de patrimonio, que no tienen la naturaleza de derechos patrimoniales? ¿Los derechos personalísimos? Ya, derechos personalísimos. ¿Me puede dar un ejemplo de derecho personalísimo? ¿El nombre? No, esos son los derechos del Estado civil, pero en general La honorabilidad. vamos a dar una noción amplia de derechos personalísimos, también los derechos del Estado civil, pero en general los derechos que emanan del Estado civil, como el nombre, en fin, las relaciones de familia, son derechos, obviamente, de carácter, obviamente, familiar, de orden público y que no tienen el carácter patrimonial. Los derechos personalísimos son aquellos que no pueden transferirse ni transmitirse, a pesar de que tengan un contenido económico. Por ejemplo, el derecho real de uso o habitación es un derecho de carácter personalísimo. ¿Se dan cuenta? Así, los derechos personalísimos, los derechos de familia, los derechos del Estado civil, el honor o los derechos y garantías constitucionales como el honor, la intimidad, en fin, no tienen una naturaleza patrimonial. Otro derecho personalísimo podría ser el derecho de alimentos, que si bien el derecho de alimentos tiene un carácter económico, porque obviamente se trata básicamente de una pensión de carácter económica que el padre o la madre debe, obviamente, frente a su hijo menor,
o su hijo obviamente que se encuentra en estado de necesidad, ese derecho, que si bien tiene un carácter económico, es de naturaleza extra patrimonial, por tanto no está dentro del patrimonio. ¿Por qué? Porque el derecho a alimentos no se puede transmitir ni se puede transferir, solamente los puede ejercer el titular de ese derecho. Ahí tienen entonces una gama de derechos que no tienen el carácter o una naturaleza patrimonial. Si quedó claro esto, el patrimonio está obviamente ligado con distintas instituciones, conceptos y nociones jurídicas. Como ustedes ya tienen claro básicamente a qué nos referimos con el patrimonio, de lo ya estudiado, ¿cierto? Como obligaciones, como el derecho de prenda general que acabamos de ver en el artículo 2465 y 2469, existen otras instituciones y derechos que están ligados al concepto de patrimonio, como el derecho de preferencia de los créditos. Estamos hablando básicamente del derecho de la prelación de créditos. Por lo mismo, la noción de patrimonio se encuentra como la base de cualquier sistema jurídico moderno, donde resulta cardinal el entendimiento de estas instituciones jurídicas. Ya mencionamos entonces derecho de prenda general, prelación de crédito, responsabilidad civil, el concepto de derecho personal, la sucesión por causa de muerte, que ustedes lo estudiaron como un modo de adquirir los derechos reales, pero la sucesión por causa de muerte es una institución mucho más amplia que un simple modo de adquirir. Básicamente la sucesión por causa de muerte viene siendo el efecto jurídico a la muerte de una persona, es decir, la transmisibilidad de todas las relaciones, del conjunto de relaciones jurídicas que tiene entonces el causante y pasan entonces a sus herederos. El concepto de capacidad de goce, de capacidad de ejercicio, el concepto de representación, las teorías del enriquecimiento sin causa, todas ellas están ligadas entonces a la idea entonces de patrimonio, entre otras. Si quedó claro esto, rápidamente vamos a estudiar cuál es la naturaleza jurídica del patrimonio. Y cuando hablo de la naturaleza jurídica, ustedes ya se habrán dado cuenta que nos sirve para apreciar de manera ontológica, es decir, del punto de vista del ser, una institución o un concepto, para comprender de mejor manera una institución y cuáles son sus implicancias prácticas y teóricas. Por tanto, con respecto al patrimonio, existe una multiplicidad de teorías, algunas que la niegan su valor jurídico y utilidad práctica, y otras obviamente que le dan un exacerbado protagonismo dentro de un sistema del derecho civil. Y hay teorías intermedias. Ustedes no se asusten porque no nos vamos a dar un excurso de estas teorías, que si bien yo creo que son importantes, pero para ello pueden consultar el texto de El Patrimonio, así se llama, la monografía del patrimonio del profesor Gonzalo Figueroa Yáñez. Lamentablemente creo que no se encuentra digitalizado, lo pueden verificar ustedes en UBELEX. No estoy seguro si está digitalizado, yo lo tengo materialmente, se encuentra en biblioteca materialmente, pero no estoy seguro si se encuentra digitalizado. En su momento voy a ver si es necesario a lo mejor subir alguna separata a Moodle para que ustedes puedan profundizar en las teorías, pero yo no lo veo tan relevante. Posiblemente pase algún material docente sobre este punto, pero se los dejo como curiosidad propia de su aprendizaje. Básicamente, cuando se habla del patrimonio, a grosso modo, hay dos teorías que explican la naturaleza jurídica del patrimonio. Una teoría clásica y una teoría moderna. Aunque la moderna ya no es tan moderna porque se elaboró a mediados del siglo XIX y tuvo su mayor repercusión en el siglo XX. Pero la teoría clásica tampoco es tan clásica porque también nace a comienzos del siglo XIX, posterior a las codificaciones europeas. Por tanto, hablemos de teoría clásica y subjetiva, y por otro lado, teoría moderna u objetiva del patrimonio. De las dos formas, lo pueden claramente señalar ustedes.
La teoría clásica del patrimonio o teoría subjetiva es la teoría básicamente por los juristas y comentadores del Código Civil francés. Básicamente esta es una teoría francesa que llegó obviamente también a la doctrina nacional y doctrina americana e influyó básicamente en todo Occidente a comienzos del siglo XIX. Esta teoría se debe básicamente a los autores franceses Aubry y Rau. Solo doy básicamente como colación estos nombres, pero obviamente no vamos a entrar en mayor profundidad en cuanto a su pensamiento. Pero en general se puede decir que la teoría del patrimonio tiene como premisa cardinal que se sustenta en la siguiente afirmación, que el patrimonio es una universalidad jurídica de bienes y deudas apreciables económicamente y que constituye un atributo de la personalidad. Si se dieron cuenta, en estos elementos de la noción de patrimonio a la luz de la visión francesa, clásica o subjetiva, hay tres elementos claves a considerar. Que el patrimonio constituye una universalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto que sea una universalidad jurídica, una universalidad de derecho? Que básicamente es una abstracción, es un elemento inteligible de la realidad jurídica y por tanto no confundir universalidad jurídica con una universalidad de hecho. Universalidad de derecho versus universalidad de hecho. Porque lo que tiene la universalidad jurídica es que ponemos nosotros el acento en el continente, ¿sí? En el continente y no tanto en su contenido. Por tanto, el continente es algo distinto del contenido. Y por tanto, entonces, cuando hablamos de universalidad jurídica, estamos hablando de la abstracción jurídica que considera el patrimonio como el continente ¿de qué? De relaciones jurídicas activas y pasivas de distinta naturaleza, de naturaleza mueble, de naturaleza inmueble, bienes corporales, bienes incorporales, en fin. Por tanto, en una universalidad jurídica, el contenido no se comunica con su continente. Por tanto, el contenido tiene una naturaleza distinta a su continente. Y por eso hablamos entonces del patrimonio como un elemento dinámico. A diferencia de una universalidad de hecho, donde por su propio concepto, las universidades de hecho, el continente se identifica o se comunica en su misma naturaleza con el contenido. Ejemplo de una universalidad de hecho, por ejemplo, una biblioteca. ¿Qué es una biblioteca? Es un continente que alberga ¿qué cosas? Libros. Por tanto, ustedes cuando hablan de una biblioteca es una universalidad, pero de hecho, porque el continente se identifica con el contenido que tiene. Una biblioteca, por fuerza de las cosas, de la lógica, tiene o contiene libros. Y punto. Entonces, universidad de derecho es distinta a una universalidad de hecho. ¿Quedó claro este punto? Para que nadie cometa el error de identificar universalidad de hecho con universalidad de derecho. Sí, profesor. Asumo que sí. Bien. ¿Cuál era el otro elemento del concepto de patrimonio? Que constituye un atributo de la personalidad. Y ahí tenemos tres elementos. Universalidad jurídica, con un contenido de relaciones jurídicas activas y pasivas, de carácter económica, y que constituye un atributo de la personalidad. Por tanto, al hablar de un atributo de la personalidad, vamos a ver una vinculación imposible de romper entre una persona y el patrimonio, porque la persona es titular del patrimonio por el solo hecho de ser tal.
al ser un atributo de la personalidad, va a ser inherente a una persona la existencia del patrimonio. Por ende, entonces, el patrimonio se ve entonces como una realidad que existe, o a lo menos existe en potencia. Porque ustedes dirán, ¿qué pasa con un recién nacido? Un recién nacido que no es titular ni de derechos ni de obligaciones de naturaleza económica. ¿Ese recién nacido tiene patrimonio conforme a la teoría clásica? ¿Quién me puede responder? Yo creo. ¿Aló? Profesor, se dice que Dale nomás. no voy a comentar nomás que si usted decía que la teoría explicaba que pocas personas nomás tenían patrimonio, en ese caso sí corresponde. Sí corresponde por ser un atributo de la personalidad, pero la visión francesa tiene un elemento muy particular que explica la situación de aquellas personas que no tienen ni bienes ni obligaciones de contenido económico. Ellos distinguen el patrimonio en acto y el patrimonio en potencia. El patrimonio en acto significa que una persona tiene relaciones jurídicas de carácter económico y por tanto obviamente podemos entender el patrimonio como continente y contenido, ¿sí? Pero las personas que no tienen relaciones jurídicas ni activas ni pasivas de carácter económico, poniendo como ejemplo un recién nacido, en este caso se habla de patrimonio en potencia. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen patrimonio porque es un atributo de la personalidad, pero existe desde el punto de vista potencial, porque obviamente tienen la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y si hablamos de esto, se parece a otro atributo de la personalidad, que es la capacidad de goce. Si se dan cuenta, conforme a la visión clásica del patrimonio, cuando hablamos de un patrimonio en potencia, el concepto de patrimonio se iguala, se hace un sinónimo, se identifica con otro atributo de la personalidad que es la capacidad de goce, es decir, la aptitud de ser titular de derechos y contraer obligaciones. Es la capacidad, ¿cierto?, la potencialidad de ser titular de derechos y obligaciones de carácter económico. Por tanto, el patrimonio en potencia existe, es un atributo de la personalidad, pero que carece de contenido. Por tanto, entonces, todas las personas tienen patrimonio, inclusive entonces aquellas que no tienen relaciones jurídicas de carácter patrimonial. No se debe confundir entonces esta universalidad jurídica, que es el continente mismo, el patrimonio, con su contenido. Por tanto, el patrimonio, cuanto tal, ya sabemos entonces que no mirará si la persona tiene o no tiene bienes, tiene o no tiene deudas, por tanto es un atributo inalienable a la persona. Todas las personas tienen un patrimonio. Esto es también consecuencia de la teoría clásica, uno solo. No puede concebirse persona sin patrimonio, ni patrimonio sin titular. Y es por ello entonces que esta doctrina subjetiva viene a identificar el concepto de personalidad misma del hombre o de la mujer en relación entonces con el mundo exterior a través entonces del concepto de patrimonio como universalidad jurídica. El fundamento de esta teoría, ustedes podrán ya deducir que obedece básicamente a una necesidad histórica de subrayar la soberanía del individuo, del individualismo, de su autonomía, básicamente de la autonomía privada y la autonomía de la voluntad.
¿A partir de qué hecho histórico? Por supuesto, de la caída del antiguo régimen, a partir del año 1789. El 14 de julio de 1789, con la Revolución Francesa, se pusieron sobre el tapete todos los valores de la visión naturalista racionalista, donde el hombre es el eje y el conductor y el conductor entonces de los destinos de la vida de cada uno. Por ende entonces este individualismo que le daba obviamente mayor proyección y le daba obviamente una mayor preponderancia a la visión personal, a la autonomía de la voluntad, viene entonces a ser la fuente de esta visión clásica donde el patrimonio no es más que la proyección donde el individuo puede hacer y deshacer. Es la proyección donde el hombre puede ejercer su libertad. Porque en el patrimonio el hombre puede transferir bienes, transmitir bienes, establecer relaciones jurídicas a partir entonces de su autonomía privada, a través de la libertad contractual, en fin, a partir de la naturaleza de la libertad del hombre. Y por tanto entonces, a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que fue en el mismo año, el año 1789, se pone el acento entonces a esta manifestación mucho más eficaz de la libertad, ¿cierto? Donde el derecho de propiedad viene entonces a tener una protección, ¿cierto? Y consagrarse casi como derecho natural de la persona, porque sobre la propiedad, sobre el patrimonio, sobre el contenido de bienes que una persona tiene, detenta y es titular, el hombre puede ejercer su señorío y su más amplia libertad, cosa que antes no tenía bajo el antiguo régimen, ¿cierto?, de la monarquía absoluta. Por ende, entonces, la Revolución Francesa y todas las ideas de libertad plasmadas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y plasmada también, obviamente, en el Código Civil de Napoleón del año 1804, generó entonces toda esta doctrina que en el siglo XIX se desarrolla entonces como patrimonio. Y si quedó claro entonces, bajo esta visión, el patrimonio entonces se concibe como un conjunto de relaciones jurídicas apreciables económicamente que tiene una persona y que pueden ser de carácter transmisible y son considerados como un atributo de la personalidad. Todos los autores franceses y comentaristas, luego del Código Civil de Napoleón, coincidían en estos mismos términos. Pueden citarse a Colin y Capitans, a Planiol, a Ripper, a Demolombe, en general, a los mismos redactores del Código Civil, como Cambaceres, como Portalis, en fin. Todos estos elementos entonces tienen entonces un mismo sello, un mismo común denominador. Darle preponderancia al patrimonio como fruto de la libertad del hombre al caer el antiguo régimen. No se confundan que la teoría del patrimonio, el concepto y noción de patrimonio elaborado y construido por la doctrina jurídica y por la visión clásica francesa, no se encuentra recogido en el Código Civil francés, ni mucho menos en el Código nuestro. Lo que ocurre es que a partir de las normas del Código Civil francés y el Código Civil chileno, se construye la teoría del patrimonio. Es por eso que el concepto de patrimonio no aparece a cada rato en el Código Civil. Y es más, cuando el Código Civil, tanto francés como el chileno, obviamente que siguió el modelo francés, quieren referirse al patrimonio, se habla más de la idea de conjunto o de totalidad de bienes y deudas que tiene entonces una persona, más que hablar del concepto de patrimonio. Creo que el concepto de patrimonio aparece 2 o 3 veces en nuestro Código Civil, no más. Por tanto, no es una construcción elaborada en los códigos civiles, sino es una construcción elaborada por la doctrina a partir de las normas que el propio Código Civil les entrega y fueron recogidas, obviamente, con la visión de la libertad del hombre, la autonomía de la voluntad, la autonomía privada, la libertad contractual, en fin, el derecho de propiedad. Todos estos elementos entonces hacen confluir en estas ideas. Y los autores, por supuesto, refrendan esta visión
como los ya mencionados, Henri Capitán, Colin Aubry y Rao, Ripper, Planiol, Josserand, Demolombe, Cambaceres, Portalis, en fin. Uno puede tener una gama entonces de todos los comentaristas del siglo XIX del Código Civil, del derecho civil. Después del Código Civil, estamos hablando del año 1804, se crea entonces, se construye la doctrina del patrimonio. Aquí no tiene nada que ver estos autores franceses previos al Código Civil, que inspiraron quizás con sus ideas al Código Civil, como Domat, como Potier, donde obviamente ellos generaron una visión del Código Civil, pero obviamente la doctrina del patrimonio es posterior a la dictación del Código Civil francés. Esto lo quiero remarcar, porque en muchos casos se tiene la idea de que el concepto de patrimonio es recogido, construido, la visión clásica a partir del Código Civil francés. No es tan así, sino a partir de las normas del Código Civil francés, la doctrina y la ciencia jurídica elabora entonces la visión del patrimonio. Ya las características de la visión del patrimonio siguiendo la teoría clásica ya lo tenemos claro, es decir, solo las personas naturales pueden tener un patrimonio. Solo las personas naturales pueden tener un patrimonio porque es un atributo de la personalidad, atendida obviamente ¿a qué? Obviamente únicamente a la persona natural, y que toda persona solamente puede tener un solo patrimonio, y que dado estas características podemos también deducir otras donde el patrimonio es de carácter inalienable, imprescriptible, incomerciable, intransferible, en fin. Ahora ustedes dirán, ¿por qué es de carácter intransferible, pero sí transmisible? Porque una persona no puede ceder su atributo de la personalidad mientras esté con vida, pero sí es transmisible. ¿Por qué? Porque a partir de la sucesión por causa de muerte, este conjunto de relaciones jurídicas de carácter activas y pasivas y económicas pueden pasar entonces a sus herederos. Por tanto, no es transferible, pero sí es transmisible. Ahora, los herederos, cuando adquieren una herencia, ¿pueden ceder la herencia? ¿Pueden transferir la herencia? La verdad es que la doctrina clásica dice que sí, pero en el fondo lo que están cediendo no es su atributo de la personalidad, sino están adquiriendo, lo que están transfiriendo es un patrimonio derivado. ¿Derivado de quién? Del causante. Por tanto, este sí se puede transferir. Es lo que conocemos en el día de hoy como la cesión de derechos hereditarios. Uno puede ceder derechos hereditarios que ha adquirido por causa de muerte. Perfectamente es posible en nuestro Código Civil. Y esta visión obviamente la refrenda la teoría clásica del patrimonio. En general, terminemos con algunas críticas a la visión clásica del patrimonio, porque nada es perfecto. Si bien la teoría clásica y subjetiva del patrimonio es la que nos inspira en nuestras instituciones jurídicas con mayor preponderancia, también hay lugar para la visión moderna y objetiva del patrimonio a la luz de nuestras instituciones jurídicas. Y por tanto, la doctrina moderna y objetiva del patrimonio nace a partir de que las críticas a la teoría clásica enfrentan una situación de la complejidad de la vida y de las relaciones jurídicas donde no todo es explicable a partir de que el patrimonio es un atributo de la personalidad. No todo es explicable a partir de aquello. Por ejemplo, era de esperarse que la doctrina encontrara algunas fallas en la visión francesa o subjetiva, con algunas críticas, porque la visión clásica no puede explicar algunas instituciones muy conocidas en el derecho civil, dadas por el propio Código Civil de Napoleón y nuestro propio Código Civil. Por ejemplo, el concepto de beneficio de inventario y el beneficio de separación dentro de la sucesión por causa de muerte. No voy a explicar mayormente en qué consiste el beneficio de inventario o separación, pero se los dejo a ustedes para que lo investiguen. Es una institución propia de la sucesión por causa de muerte y es una condición para poder adquirir. Otro aspecto y otra crítica es que tampoco explica la situación de los bienes del ausente durante la tramitación del decreto de posesión provisoria o definitiva de la muerte presunta. Esto ustedes lo conocen bien. Ustedes estudiaron la muerte
presunta, y saben que durante las fases de mera ausencia, decreto de posesión provisoria y decreto de posesión definitiva, el destino de los bienes va pasando determinadas etapas. ¿Por qué? Porque se trata de conjugar una ecuación entre los intereses del ausente y los intereses de los herederos. Por tanto, toda esta visión de la muerte presunta y los destinos de los bienes del ausente no lo explica de manera clara y completa la visión clásica del patrimonio. También el concepto de herencia yacente, es decir, una herencia sin titular que queda en suspenso, por tanto tampoco se explica. Los famosos peculios profesionales del hijo menor, de familia no emancipado, tampoco tienen una visión clara y explicación. Podemos sumar aquí, por ejemplo, todos los patrimonios que se forman a la luz de la sociedad conyugal. Es decir, dentro del derecho de familia, el régimen de la sociedad conyugal hace convivir un patrimonio social conyugal frente a patrimonios personales del marido y de la mujer. Situaciones como esa. Y más todavía, para cerrar este punto de las críticas, el concepto de fundaciones, las fundaciones, tampoco lo explica la teoría clásica del patrimonio, esto de que una fundación pueda crearse únicamente por un conjunto de bienes afectos a una finalidad. Es decir, las fundaciones no están sujetas a un titular como una persona natural o una persona jurídica, sino las fundaciones, la esencia y el corazón de una fundación no es más que un patrimonio, no es más que un conjunto de bienes afectos a un fin. Por tanto, ni el concepto de fundación, que es propio y de mucha utilización en el día de hoy, no tiene explicación suficiente a la luz de la teoría clásica. Y es por ello entonces que tenemos una doctrina moderna, objetiva, o también llamada una doctrina finalista, que viene a dar una respuesta un poco más cabal a algunas instituciones. Como punto o fruto de las críticas a la visión clásica, tenemos una visión moderna del patrimonio, porque los nuevos tiempos exigen nuevas respuestas. La sociedad se torna cada vez más compleja y por tanto las relaciones jurídicas también piden mayores respuestas a dicha complejidad. Y es por ello entonces que nace una visión diferente del patrimonio, donde aquí la idea de un concepto inalienable a una persona natural deja de tener un mayor valor. Los conceptos de libertad que era necesario defender a finales del siglo XVIII, en el día de hoy están asentados. Por tanto, una teoría moderna del patrimonio no se sustenta sobre estas visiones clásicas que ya fueron explicadas, sino por una visión mucho más práctica y útil del patrimonio. Por tanto, aquí la nueva época, los nuevos tiempos exigen básicamente nuevos desafíos que se deben alcanzar. Es así entonces que la concepción clásica que había identificado a persona y patrimonio deja de tener un carácter absoluto y subjetivo o ficticio como atributo de la personalidad y nace una visión del patrimonio de carácter finalista u objetiva, donde el patrimonio se concibe, ojo, como una universalidad jurídica. En este punto tiene un contacto con la visión clásica, o sea, tanto la visión clásica como la visión objetiva o moderna conciben al patrimonio como una universalidad jurídica compuesta por relaciones jurídicas activas y pasivas de carácter económica, pero aquí lo que se saca de la ecuación es que ya no es concebido como un atributo de la personalidad, sino que este conjunto de relaciones jurídicas de bienes están afectas a una finalidad, están afectas a un fin. Y por lo tanto, entonces, de lo ya dicho, entonces, en el fondo, estas universalidades se encuentran desvinculadas de un titular, de una persona, la que básicamente le da el carácter objetivo
Recuerden que el carácter subjetivo estaba ligado a el concepto de persona con la titularidad de un patrimonio. En cambio, cuando el patrimonio se encuentra desafectado de una persona, el patrimonio adquiere un carácter objetivo y por tanto está afecto destinado a una finalidad común, Y esta finalidad es de carácter objetiva. Y es por eso entonces que se habla de bienes o patrimonios de afectación. Bienes o patrimonios de afectación. Es decir, sin vinculación a persona alguna, donde lo importante entonces es que ese conjunto de bienes satisfaga una finalidad. Y esa finalidad entonces es la que se debe perseguir y esa finalidad es la que debe proteger el ordenamiento jurídico. Dicho esto entonces, esta visión objetiva, fundamentada, si queremos nombrar un autor, podemos darle por lo menos aquí cabida y todo el crédito a Rudolf von Jhering. Este autor Jhering, que a lo mejor ustedes ya están identificados con él en el curso de Introducción a la Teoría General del Derecho, Rudolf von Jhering pertenece a una escuela alemana donde entiende al derecho bajo la visión de la jurisprudencia de los intereses. Es decir, básicamente el derecho subjetivo, el derecho del cual es titular una persona, se entiende básicamente en que es un interés jurídicamente protegido por el derecho objetivo. Es decir, los intereses a los cuales apunta una persona deben ser protegidos por el Estado, deben ser protegidos por el ordenamiento jurídico. Y por tanto, si el interés está ligado a un titular, que ese patrimonio puede estar afecto a un titular, que va a ser lo normal a una persona, pues bien, esa protección la brinda el ordenamiento jurídico. Pero también el interés podría estar desligado de una persona y podría ser un interés de carácter general. Es decir, el interés que busca este conjunto de bienes y un patrimonio puede estar destinado a una o muchas personas o intereses colectivos de la sociedad. Y si esos intereses son jurídicamente relevantes, si esos intereses son dignos de protección por el ordenamiento jurídico, significa entonces que el patrimonio de afectación, el patrimonio destinado a un fin, también debe ser protegido entonces como un interés jurídicamente relevante para el ordenamiento jurídico. ¿Se dan cuenta que aquí la visión alemana presentada por este autor Rudolf von Jhering presenta que básicamente este conjunto de bienes afectos a un fin deben estar protegidos por el ordenamiento jurídico y es por ello entonces que el patrimonio adquiere una relevancia por sí misma? Y podemos entonces citar en este caso a las fundaciones. ¿Qué son las fundaciones? Las fundaciones básicamente son un conjunto de bienes afectos a una finalidad. Y por tanto, una fundación se puede crear básicamente por un conjunto de bienes afectos a una finalidad muy particular. Podemos encontrar muchas fundaciones, por ejemplo, en nuestra realidad nacional. La fundación, por ejemplo, de Coaniquem. ¿Cuál es el objetivo de Coaniquem? Básicamente, ayudar, ¿cierto?, a restablecer la salud del niño que ha sufrido quemaduras. Este fin, que es un fin altruista, un fin filántropo, un fin que no busca el lucro, está entonces protegido por el ordenamiento jurídico a través entonces de estas instituciones llamadas fundaciones, donde lo importante no es que estos bienes están afectos a un titular, a una persona natural, sino que estos bienes están destinados a una finalidad concreta y que protege el ordenamiento jurídico. Las fundaciones, ustedes saben que son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, pero también pueden haber fundaciones de derecho público creadas por ley, donde el destino sigue siendo una finalidad común sin fines de lucro y que el derecho debe proteger. ¿Ustedes saben que hay una universidad que se creó por una fundación?
Porque una persona por testamento puede dejar un conjunto de bienes, una universalidad jurídica, afectos a una finalidad, es decir, para que se cree una fundación, perfectamente. Es decir, el fundador de una fundación es quien pone este conjunto de bienes, este patrimonio, afectos a esa finalidad. Por eso cuando uno habla de la fundación, se hace alusión al fundador. Pero el fundador no significa que es el titular o el dueño de la fundación. Es quien la funda, es quien la crea, quien la instituye. Pero finalmente la fundación tiene una autonomía propia, tiene una personalidad jurídica propia. ¿Basado en qué? Basado entonces en un patrimonio que permite cumplir sus finalidades. Bajo esta idea, una fundación es administrada por un directorio, eso lo saben ustedes, una fundación es administrada por un directorio, pero ese directorio cumple la finalidad por la cual se instituyó y se fundó dicha persona jurídica que es la fundación. La Fundación Teletón ¿tiene un directorio? Sí. Y ese directorio obviamente debe cumplir los objetivos que se dio a sí misma la fundación al momento de constituirse. ¿Dónde están los objetivos de la fundación? En los estatutos de la fundación. ¿Puede cumplir los objetivos esa fundación? Sí, en tanto en cuanto los bienes que contenga, es decir, el patrimonio que tiene, le permitan cumplir sus objetivos. Si el patrimonio no alcanza para cumplir sus objetivos, esa fundación se torna ineficaz y en el corto plazo termina desapareciendo. ¿Qué es lo que hacen las fundaciones para no poder desaparecer? ¿Qué es lo que hacen las fundaciones para no poder desaparecer en el caso de la Teletón? ¿Qué es lo que hace todos los años la Teletón para poder sobrevivir y cumplir sus objetivos porque su patrimonio muchas veces no le alcanza? Recaudar fondos. Recauda fondos, efectivamente. Recauda fondos. Yo normalmente tengo la idea que una fundación en términos generales, en el sentido propio, como yo entiendo una fundación, es que el propio patrimonio le permita alcanzar sus fines. Porque cuando el patrimonio no le permite alcanzar sus fines, tiene que recurrir a un elemento riesgoso, a un elemento aleatorio, que es recaudar fondos. ¿Qué pasaría si nadie le da fondos a la Teletón? La Teletón va a terminar entonces por morir. Como persona jurídica, si no puede cumplir sus fines, esa fundación, esa institución, esa persona jurídica, significa entonces que no fue capaz de llegar a sus objetivos. Por tanto, se termina extinguiendo. Entonces, para que no se extingan, la mayoría de las fundaciones como el Hogar de Cristo, Coaniquem, la Teletón, terminan entonces recaudando fondos a través de colectas, obviamente, y organizaciones que lo hacen de esta forma. Hay una universidad que se creó básicamente por testamento, es decir, el testador, que es el fundador, dejó un conjunto de bienes para que se creara una universidad. Esa es la famosa Universidad Federico Santa María, básicamente que lleva el nombre de su fundador, porque obviamente con un patrimonio acaudalado que dejó por testamento, permitió entonces construir una universidad, ¿cierto?, que hasta el día de hoy sigue cumpliendo entonces su rol y su objetivo. Si no me equivoco, la Universidad Católica del Norte también fue creada también a partir entonces de una fundación. En general, tanto universidades pueden darse como pueden también establecerse otros elementos también que son dignos entonces de protección jurídica por el ordenamiento jurídico, que den explicación a partir de este patrimonio. Y por tanto, esta visión objetiva permite dar respuesta entonces a muchas interrogantes jurídicas que en el día de hoy están presentes en nuestro derecho civil. Ya hablamos de las fundaciones. Bien, por ejemplo, también la teoría moderna o objetiva del patrimonio le da explicación o respuesta a la constitución de sociedades, a la empresa individual de responsabilidad limitada, las llamadas EIRL, que permiten entonces que una persona sea titular de una empresa y al mismo tiempo tenga su propio
patrimonio. Le da obviamente mayor fundamentación a la teoría de la representación, le da mayor respuesta a la teoría de la inoponibilidad, a la teoría también de la multiplicidad de patrimonios, como en el caso de la sociedad conyugal, el peculio profesional o industrial del menor, en fin. No nos vamos a poner a enumerar todas estas visiones, pero quiero que tengan en cuenta de que si ustedes dicen, bueno, entonces nuestro Código Civil, ¿qué teoría recoge? Técnicamente el Código Civil no recoge ninguna teoría. Lo que pasa es que a la luz de las normas del Código Civil puede tener cabida tanto la visión clásica, pero también tiene cabida la teoría moderna. Si ustedes dicen en mayor o menor proporción qué doctrina es tomada básicamente o se puede ver a la luz del Código Civil, claramente la visión clásica como atributo de la personalidad, pero eso no quita que la visión moderna o alemana también pueda verse a la luz de las instituciones jurídicas del derecho civil. Bien, voy a dar la palabra si alguien tenía, porque vi que alguien levantó la mano, el señor Pablo Espinosa, no sé si tiene usted una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escucho bien? Sí. La pregunta es como en relación a las fundaciones y sobre todo a que finalmente como el corazón de las fundaciones son como estos bienes afectos como a un fin específico. Sí. ¿Qué pasa cuando el origen de estos fines finalmente finalmente como el origen de estos fines está viciado, por así decirlo, de origen? No sé, pienso en el caso que pasó hace poco con el tema de la Fundación Jaime Guzmán, que tenía la mayoría de sus fondos provenían como de asignaciones parlamentarias, o me acuerdo así muy a lo lejos de algunos casos de fundaciones que fueron creadas, por ejemplo, en México o en Colombia, que venían de fondos del narco, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando el fondo como carece de algún tipo de vicio o ilegitimidad? Ya, muy buena su pregunta. A ver, el hecho de que exista una fundación y tenga una finalidad y que formalmente pueda estar todo en regla, eso no quita que a partir de fundaciones existan fraudes, vicios, enriquecimiento injusto, en fin, toda la gama de vicios que uno puede existir. O sea, lo que quiero indicar es que el hecho de que exista una fundación muy respetable no quita que a la luz de la fundación, desde su constitución o su administración, existan fraudes, vicios, corrupción. Y eso obviamente no quita una cosa a la otra, porque los fraudes, los vicios, las estafas son perseguidas penalmente y también los directores también tienen responsabilidad civil dentro de ello. Cuando una fundación, le digo yo, que no tiene fines de lucro, eso no quita que pueda haber corrupción y fraude de lucro dentro de ella. Ahora, el punto, lo que usted asimila, obviamente, es una realidad que existe. Y por lo mismo, la idea de que una fundación no tenga fines de lucro significa entonces, a diferencia de una empresa, ustedes saben que la empresa básicamente, una sociedad industrial o civil, básicamente se explica que varias personas celebran un contrato en virtud del cual, hacen aportes económicos con miras a ¿qué? A repartir utilidades. Y esas utilidades es lucro legítimo que va al bolsillo, al patrimonio de una persona natural en definitiva. Lo que una fundación puede reunir dinero, puede reunir riqueza, puede reunir bienes, por supuesto que sí. Lo importante es que toda esa riqueza, todo ese dinero, todo eso que tienen, sigue afecto a su finalidad. Por tanto, todo eso que reúne no puede parar al bolsillo, al patrimonio de personas naturales. Cuando eso ocurre, significa que hay fraude. Normalmente se generan palos blancos, testaferros, simulaciones para normalmente eludir a la justicia. Así que por lo mismo yo digo, cuando se generan fraude o se genera lucro de los administradores o directores de la fundación, eso puede ser perseguido penal y civilmente, pero eso no le quita el sentido o la dignidad
a la propia fundación mientras siga cumpliendo sus fines. Es imposible que una fundación esté viciada desde el punto de vista de su finalidad, porque los propios estatutos establecen cuál es la finalidad de la fundación. Ahora, el punto está, lo que se puede arguir, ¿cierto?, es saber cuáles son el origen de los fondos de una fundación. Si el origen de los fondos de una fundación, el origen, tiene una causa ilícita, es dinero negro y todo aquello que puede indicar, por supuesto que la fundación puede ser ante la justicia llevada a su extinción, precisamente porque nació viciada. Eso perfectamente se puede hacer ante la justicia. Eso básicamente, esto está elaborado por la doctrina y lo que ustedes estudiaron en el acto jurídico, la causa y el objeto ilícito. Sabemos que el objeto ilícito es la finalidad. No creo que sea ilícito el objeto en cuanto a su finalidad, pero la causa, si quienes crean la fundación, la causa, el motivo personal que tenían era abyecto, y esa causa puede demostrarse desde el punto de vista del origen de los bienes y también puede demostrarse cuál es el objetivo final real que querían, que era defraudar o enriquecerse a partir de una fundación, por supuesto que la fundación lamentablemente, a partir de la causa ilícita que vicia toda la Constitución, esa fundación puede ser extinguida. Obviamente los procesos para extinguir una fundación obviamente están tanto en normas procesales como también en el propio Código Civil. Así que, y obviamente como no vamos a profundizar en ello, yo no sé si le respondí su consulta de manera adecuada. Por favor, dígame usted. Sí, me imagino igual que vamos a hablar como de esto en el transcurso del... Sí, esto lleva a muchos temas. Ustedes saben, ¿se acuerdan cuando se discutió el tema del lucro en las universidades? ¿Se acuerdan? Las universidades en general, sean públicas o privadas, son sin fines de lucro por ley, o sea, desde su constitución. Y no estamos hablando ahora por la nueva ley de universidades del Estado que tiene poca vigencia, sino desde mucho antes de la Ley General de Universidades, la Ley Orgánica de Universidades, que es la famosa LOCE que decían antiguamente. En fin, todas esas leyes establecían que las universidades, estoy hablando de la universidad, no de los colegios privados, porque esos tenían otra reglamentación y sí podían tener lucro, pero en el caso de las universidades siempre por ley se establecieron que su finalidad o por ley se estableció hasta el día de hoy que no pueden tener fines de lucro. Y eso, que si bien formalmente se cumplía, en los hechos se sacó el velo y se revelaron todos los fraudes que existían para poder lucrar. Porque obviamente no se podía lucrar de manera directa, porque como le vuelvo a decir, si una universidad es una fundación o es una corporación que no tiene fines de lucro, no puede de manera directa lo que recauda la universidad, porque puede recaudar, la universidad puede recaudar, puede pedir arancel, todo eso, pero no puede eso llegar al bolsillo de las personas naturales, porque eso significaría que habría lucro, que habría utilidades, que significa que la universidad tendría el carácter de una empresa, lo cual no puede ser. En cambio, ¿qué es lo que ocurría con los fraudes? Los fraudes están establecidos por las inmobiliarias, es decir, determinados directores de universidades privadas, que no podían enriquecerse a partir de las universidades porque eran sin fines de lucro, lo que hacían eran constituir empresas inmobiliarias. Y esas empresas inmobiliarias arrendaban los inmuebles para el funcionamiento de la universidad. Y como la universidad no podía tener fines de lucro, lo que hacía la universidad es que con lo que recaudaba pagaba a sus arrendadores. Eran sociedades y constructoras que obviamente arrendaban estos inmuebles. Y por tanto, por el pago del arrendamiento, ¿eso qué hacía? Generaba utilidades a las empresas constructoras inmobiliarias, y como los directores o familiares tenían participación en esas empresas, ellos lucraban de manera indirecta. No sé si les quedó claro. Sí, profesor. Ya, si bien no nos vamos a desatender de aquí, ya estábamos finiquitando básicamente el estudio preliminar del patrimonio, porque dijimos un momento, ¿qué contiene el patrimonio desde el punto de vista de su activo? Puede tener
bienes corporales o incorporales. Y los bienes incorporales, ustedes saben que son derechos. Los bienes incorporales son derechos, y los derechos pueden ser derechos reales como derechos personales. Y esto nos lleva básicamente al estudio del contenido del patrimonio, pero desde la óptica de los derechos reales y los derechos personales. Y con esto entonces estamos avanzando, porque cuando dejemos el estudio de los derechos reales nos vamos a dedicar solamente al contexto de los derechos personales. Por tanto, dentro de los derechos patrimoniales pueden existir tanto derechos reales como derechos personales. Ustedes lo pueden leer en el Código Civil. Artículo 577 define que es un derecho real, es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona, y el artículo 578 define lo que es un derecho personal o crédito, que son solo los que se tienen respecto de determinadas personas, entre personas, que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Por tanto, derechos reales como derechos personales. Lo que nos interesa ahora, obviamente, es el estudio de los derechos personales. Pero esta clasificación atiende básicamente a la forma en que el ser humano se relaciona y aprovecha los bienes que tiene de utilidad en su entorno. Es decir, si yo tengo un derecho sobre la cosa, hablamos de derecho real. Pero si tenemos el bien, pero yo no puedo ejercer un dominio o señorío directum sobre la cosa, sino ejerzo un derecho indirecto, es decir, para llegar a la cosa, hacia la cosa o a la cosa, hablamos entonces de derechos personales. Los romanos clasificaban esto de manera muy concreta como los ius in re, que se asimila a los derechos reales, es decir, el derecho sobre la cosa sin respecto a determinada persona, por ejemplo, el dominio o la propiedad, pero también distinguía los derechos, los ius ad rem, es decir, derecho para llegar a la cosa, hacia la cosa. Por tanto, el estudio de los derechos personales, cuando estén en el contexto de un bien, de una cosa, de un objeto, tenemos entonces esta visión de ius ad rem. Ya no es un derecho sobre la cosa como es el derecho real, sino es el derecho para llegar a la cosa de manera indirecta. ¿Y cómo lo hacemos de manera indirecta? A partir del derecho personal, a partir de la obligación, del vínculo jurídico. Dígame, doña Alessandra Araya. Profesor, disculpe, hicimos una encuesta con el paralelo A, paralelo B, y salió como resultado la propuesta de si se podían realizar las clases recuperativas el día viernes de 10:15 a 11:45. Ya, a mí me parece bien, así que lo dejamos en eso. Voy a programar. Sí, voy a programar las clases en Team para ese de 10:15 a 11:45 los días viernes. Muchas gracias. Cualquier cosa le voy a estar avisando. Nunca está de más de repente hacer una clase extra o no, pero yo no soy partidario de las clases extras. Vamos a ver simplemente si tenemos tiempo o no para algunas dudas más adelante. Pero muchas gracias, Alessandra. Ya bien, estoy cerrando básicamente la clase en estos momentos, porque hablando de la diferencia entre derecho real y derecho personal, aparte de su concepto, el derecho personal, que es lo que vamos a ver ahora como concepto de obligación, como vínculo jurídico, cuando hay una cosa o un bien secundando, ya no vamos a hablar de ius in re, sino vamos a hablar de ius ad rem, es decir, para llegar a la cosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer para llegar a la cosa? De una manera indirecta, a partir entonces del derecho personal o la obligación que pueden hacer de un contrato. Por ejemplo, ius in rem, ustedes saben, pero ius in re, ustedes pueden identificar el dominio, el usufructo, el uso, es decir, un derecho real. Pero cuando hablo de ius ad rem, sobre el bien, para llegar al bien, para llegar a la cosa, lo pueden ejemplificar con el contrato de compraventa. Por ejemplo, ¿por qué? Porque es indirecto para llegar a la cosa, es a través de un contrato. El comprador, una vez que pague el precio, cumpliendo su obligación que nace del contrato de compraventa, cuando pague el precio, ¿qué tiene derecho a exigir para el vendedor? El comprador tiene el derecho de exigir la entrega
de la cosa. Y esa exigibilidad de la entrega es lo que se llama el jus ad rem, derecho para llegar a la cosa. Y eso es simplemente a través de los derechos personales que pueden tener su fuente de distinta índole, pero la más común puede ser como fuente de las obligaciones el contrato. El contrato. A partir del contrato hacemos un medio indirectum, como dicen los romanos, y por medio del contrato, como yo puedo exigir la entrega de la cosa, hablamos entonces de jus ad rem. Esa es la diferencia esencial, que es lo que vamos a estudiar. Ustedes en bienes, el año pasado, o el semestre pasado, estudiaron los jus in re, como derechos reales, y ahora nosotros, cuando está un bien presente, no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de jus ad rem, como derecho personal, como obligación, que a partir de él, yo como acreedor tendré derecho a la cosa o para llegar a la cosa. ¿Se dan cuenta? Es una vuelta indirecta a partir del vínculo jurídico obligacional. Si quedaron claros en este punto, vamos a dejar la clase hasta aquí. Voy a cortar la grabación en estos momentos